Pura vida, gracias por continuar en sintonía. Sí, a las 5 sin Alberto Padilla, pero a las 5 con mucha información y con nuestros ratos de siempre, cada día. Y por supuesto que como es martes, el dueño de los martes desde que empezó este programa es Eli Feinzag. ¿Cómo estás? Em, Aló, Te descoloqué con eso, ¿verdad? me dejaste turulato completamente. ¿Cómo has estado? Muy bien, qué gusto saludarte. Igualmente, Me igualmente, gusta aquí cuando me toca los estamos. martes, Eli, me gusta. ¿Perdón? Me gusta cuando me toca los martes el programa. Ah, sí. Sí, sí, es bonito conversar con vos. Y sobre todo porque además con todas las preguntas de los oyentes y bueno, las mías también, uno es como haciendo un ping-pong y vos ahí dándole a toda pelota que te llega, ¿no? Contestar lo que sea que haya que contestar. Así es. La verdad que para mí también es muy interesante porque pues, usualmente cuando uno va a entrevistas son formatos muy predefinidos y temas en general, pues, qué sé yo, uno más o menos sabe a lo que va. Claro, pactados a Aquí en este veces de programa anticipo. es, ¿cómo se llama? De ahí es sorpresa y eso es bastante, a mí me gusta mucho. Te requiere agilidad. Vamos con una pregunta que te llega todo el tiempo por todas las redes, a vos y a cualquiera que se tope con vos, que es ¿Ah? este tema de las coaliciones, de los acuerdos, de las posibilidades de acuerdos. Han dicho por ahí, bueno, ya he visto que te han acusado hasta de estar con Fabricio Alvarado, te han acusado de un montón de cosas que todavía, pues, bueno, no todavía, sino que no son tal en este momento. Pero se ha dicho, lo ha dicho Mario Redondo por ahí, lo ha dicho Pedro Muñoz por allá, que una gran coalición, les gustaría una gran coalición y muchas veces aparece por ahí tu nombre junto al PUSC, junto a otros sectores. ¿Hay chance, hay idea, hay ganas, hay posibilidades de una coalición en ese sentido con algunos de esos personajes que se han mencionado? Sí, a ver, ciertamente hay un interés de alguna parte, digamos, del espectro político de tal vez de reducir un poco la fragmentación y presentar una opción con mayores probabilidades de acceder al poder. Eso ha estado presente, hay diferentes niveles de interés en diferentes partidos políticos. Eh, Hay conversaciones muy interesantes que básicamente en este momento nos involucran a Mario Redondo y a mí con personas del PUSC, no el PUSC como partido, que lamentablemente es un poco difícil porque es un partido que pues, está bastante fragmentado, ¿verdad? Pero hay diferentes sectores del PUSC que sí están interesados en que se haga una coalición. Por ahí hemos tenido conversaciones de esa naturaleza. Y seguimos explorando las posibilidades, ¿verdad? No queda mucho tiempo y si queremos hacerlo, pues tendremos que llegar a acuerdos pronto. De momento eso es lo que hay. Hay Ujú. conversaciones, la idea es ponernos de acuerdo en una agenda común, propuestas para presentarle al electorado, porque lo primero que tenemos claro es, si vamos a hacer una coalición, tiene que ser una coalición para promover una agenda programática y no una coalición simplemente para ganar o simplemente para sacar al otro del poder, porque eso no funciona. Se puede alcanzar el poder, pero después no se sabe cómo gobernar, ¿verdad? Y lo otro es que tiene que ser una coalición que mire hacia el futuro de Costa Rica, que proponga cómo llevar a Costa Rica hacia un nuevo estadio de desarrollo, una sociedad más próspera, más inclusiva, más incluyente, más libre, donde las personas puedan ejercer su iniciativa, desarrollar su iniciativa, sus proyectos de vida con respeto y dentro del marco de la ley, y dejar atrás ciertas taras mentales que han lastimosamente, podría decir yo,
atascado a Costa Rica en el fangal en el que estamos y del que no logramos salir, ¿verdad? Sí. Y yo te voy a hacer te digo un partido o un nombre, vos me decís si absolutamente sí, absolutamente no, o habría que ver. ¿Te parecen esas tres opciones? Me parece. Por ejemplo, con PUSC. Con el PUSC sí sería ideal. Me Ujú, parece que dentro del segmento del espectro político en el que nos movemos es el partido que tiene más maquinaria, más presencia a nivel nacional y sería importante poder involucrarlos. Creo que ujú. es un partido que por sí solo no alcanza para llegar al poder, pero que dentro de una coalición hace un aporte importantísimo. Liberación Nacional. Yo no veo a Liberación Nacional interesado en una coalición. Sí veo personas dentro o sectores de Liberación Nacional que podrían estar interesados en apoyar algo así por el estilo, pero el partido definitivamente no muestra el menor interés. Ujú. Acción Ciudadana. Definitivamente no. Em, lo que había sido Movimiento Libertario, digamos, Otto Guevara, para poner un nombre más concreto. Bueno, en este momento Otto Guevara no tiene partido. Hay un Ujú. proyecto de formación de partido político, pero no existe un partido político. Una coalición es digamos, una unión temporal de partidos políticos que están inscritos y que pueden participar en un proceso electoral. Así que en este momento no es una opción. Ujú. Y se llama Podemos, ¿cierto? El de Natalia Díaz. Unidos Podemos, Unidos Podemos. sí, a mí me encantaría que Unidos Podemos considere unirse a la coalición. Han sido invitados, de momento no están participando en las conversaciones, pero sería interesante. Y el partido de Redondo, pues ya más o menos dijiste que adelantaste como que sí, es la Alianza Demócrata Cristiana, Correcto, que nació como un partido de Cartago provincial, pero ya es desde la elección pasada a nivel nacional, ¿verdad? así es. Em, por ahí, Restauración Nacional. A ver, yo tengo una buena relación, he desarrollado en los últimos par de años una buena relación personal con Fabricio, con Francisco Prendas, eh, pero digamos que tenemos visiones muy distintas de cómo se hace la política, cómo se debe hacer la política y cuál es la Costa Rica que queremos y no, yo no veo que haya una compatibilidad por ahí. Te pregunté por Restauración Nacional, me hablaste quizás de Fabricio y lo que Ah, podría ser Nueva República. Entonces, damos esa sí. respuesta como para Nueva República y vuelvo a preguntar por Restauración. Igual, a ver, yo creo que partidos políticos que fundamentan su acción política en la religión, en la imposición de ciertas visiones y de ciertos credos a toda una población que es heterogénea, no es el tipo de socio que debamos tener en una coalición. Yo creo que tiene que ser una coalición de partidos de centro democrático que sí respeten la libertad de culto de absolutamente todas las personas, pero que no promuevan una visión religiosa de cómo, digamos, una ética religiosa, una moral religiosa que haya que imponerle a las personas. Básicamente nada que realmente se imponga en el sentido de las restricciones de elección personal. Es Así es, sí, lo que estás planteando. Bueno, Frente Amplio, definitivamente no, definitivamente no. Fernando, muy a la Y izquierda. sí. Y bueno, hay muchísimos partidos más en Costa Rica, obviamente, ¿verdad? Desde nacionales hasta provinciales y cantonales, no los vamos a nombrar todos acá porque nos quedaríamos sin programa. Sí. Pero bueno, ya más o menos has contestado unas cuantas preguntas de estas. Vas a seguir contestando, me imagino, aquí y en otros lugares,
pero ya podemos pasar a algunas de las que están planteando en el Facebook. Por ejemplo, Bernal Zamora pregunta, cuando una persona trabaja como asalariado y además como profesional independiente, se exige pagarle a la caja por ambos ingresos. ¿Se puede cambiar esta disposición o vos plantearías cambiar esta disposición? ¿Se justifica ese doble cobro a pesar de que no hay un doble servicio? Bueno, sí hay un doble servicio en realidad, pero... No, no solo se puede, se debe cambiar, pero para cambiarlo hay que cambiar cierta normativa. Y no solo eso, yo voy un paso más allá porque es algo que me parece que es muy grave. El trabajador independiente paga casi el doble que el trabajador asalariado. O sea, al trabajador independiente se le castiga la iniciativa, la independencia, el tomar la sartén por el mango y decir, yo me valgo por mí mismo, yo no dependo de nadie más, no dependo del Estado, no dependo de una empresa, yo trabajo por mi cuenta, yo creo riqueza en el país, yo genero negocios en este país y eso se castiga y se castiga doblemente. La Caja Costarricense de Seguro Social le puede cobrar hasta un 18% de los ingresos al trabajador independiente, mientras que el trabajador asalariado aporta aproximadamente un 10% de su salario. Y además, en el esquema tributario también, el trabajador asalariado tiene los primeros 840,000 colones al mes exentos. Esto lo multiplicas por 12 y ¿cuánto te da? Unos 10 millones de colones al año exentos. El trabajador independiente tiene, si no me equivoco, alrededor de 3 millones de colones exentos y a partir de ahí tiene unos brincos, la tasa del impuesto va pegando brincos mucho más fuertes que los del trabajador asalariado. Entonces, habría que equiparar el trato del trabajador asalariado con el trabajador independiente. Es una grosería, es una vulgaridad, y en la caja no se explican. Ellos dicen que no entienden por qué hay tantísima evasión de los profesionales liberales, los trabajadores independientes, por qué hay tantísima informalidad. Bueno, la razón está en que un trabajador independiente, entre Caja Costarricense del Seguro Social e impuesto de la renta, automáticamente tiene que aportar un 50% de su salario, o más bien un 50% de sus ingresos, sin contar otros impuestos que paga, IVA, etcétera, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay un incentivo fuertísimo a no querer formalizarse. Y esto es importante que lo entiendan en la caja, porque si se les da un trato igualitario y además se les cobra un costo razonable, más personas se van a formalizar y la caja lo que necesita es conseguir, digamos, nuevos clientes. Hablamos de que tenemos un seguro de salud universal, la verdad es que no tenemos un seguro de salud universal, cuando el 47%, antes de la pandemia, el 47% de la fuerza laboral, ¿cómo se llama?, estaba en la informalidad, lo cual quiere decir no está asegurado, no está en la caja, no tiene el seguro de salud, no tiene la pensión del IBM, ¿verdad? Entonces, evidentemente, no hemos universalizado el seguro de salud y a la caja le conviene bajar las cuotas para poder atraer a esa masa enorme de potenciales clientes para mejorar sus ingresos. Realmente es incomprensible la actitud de la caja. Sí, y en el tema de los trabajadores independientes, claro, desincentiva porque es un costo alto que hay que pagar uno mismo por asegurarse uno mismo, ¿verdad? Ahora, este tema de las cargas sociales también interfieren con o inciden en la inversión extranjera directa. Es decir, ¿crees que este es un tema que se pone sobre la balanza para venir a Costa Rica? Se pone, a ver, yo trabajé en promoción de inversión extranjera. De hecho, yo trabajé en CINDE, dirigí la oficina en Nueva York de CINDE para atraer capital o inversión extranjera desde la costa este y el centro de Estados Unidos hacia Costa Rica. Y ciertamente las empresas evalúan
los costos de operación. No es que hacen un análisis particular de los costos de la seguridad social, hacen un análisis del costo de la mano de obra. Y entonces cuando analizan el costo de la mano de obra, ellos no son tontos, no nacieron ayer y no se van a ir a fijar en cuál es el salario mínimo, se van a fijar en cuáles son los salarios de mercado y cuál es el costo para la empresa que contrata de tener a esas personas. Entonces, si tu salario es $500,000 pero la empresa tiene que aportar de eso un 26% a la caja todos los meses, más aguinaldo, más vacaciones, más esto, más lo otro. Para la empresa hay un sobrecosto que se acerca al 50% del salario. Entonces, una persona que se lleva 500,000 colones, bueno, no, una persona con un salario de 500,000 colones se lleva 450,000 para la casa, 50,000 van para la caja, pero a la empresa, a esa persona, le cuesta más de 700,000 colones, casi 750,000 colones. 750,000 de los cuales se fijan las empresas. Claro, 750,000 es 1,5. O sea, de cada trabajador que tengo, yo como empresario pago 1,5 en realidad. Así es. Pregunta, ya que estamos en el tema caja, José Segura, si el Estado está al día con la caja. No, de hecho el Estado es el principal deudor o el principal moroso de la caja. ¿Y eso qué te parece? ¿Está bien? ¿Está mal? Está mal porque el Estado debería predicar con el ejemplo. Y está mal porque el hecho de que el propio Estado esté moroso con la caja es la principal muestra o la principal prueba que necesitamos de que los costos de la caja son prohibitivos. Es simple y sencillamente imposible cumplir con los costos de la caja. Tanto así que el Estado no los cumple. Eso es lo que decís, ¿no? Bueno, es que Fernando, si lo analizamos desde una perspectiva jurídica, constitucional, digamos, yo no soy abogado, pero mi defensa de la libertad me hace entender que o sea, hay ciertas cosas que hay que respetar. En inglés tienen una frase que dice, no taxation without representation, no imposición sin representación, es decir, vos no podés imponerle cargas a la ciudadanía si no tenés el poder de la representación popular. Entonces, en los países, en las repúblicas donde hay separación de poderes, solo el poder legislativo puede poner impuestos. En Costa Rica tenemos una institución que se llama Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene una junta directiva compuesta por 9 personas. Esas 9 personas son elegidas, 3 directamente por el Poder Ejecutivo, 3 son representantes del sector privado sugeridas por las cámaras empresariales. Y los otros 3 son un representante del cooperativismo, un representante del solidarismo y un representante del sindicalismo. Nadie de esas 9 personas es electa o escogida en elección popular. Y sin embargo, esa asamblea legislativa de 9 personas sin representación popular tiene la potestad de imponer impuestos como se le pega la gana. Cuando la caja dice, me hace falta plata, voy a duplicar la cuota estatal, por ejemplo, lo hace sin preguntarle al Estado si el Estado puede pagar. Pero lo hace y le encarece al Estado, aun cuando el Estado no ha presupuestado ese dinero, y lo hace y le encarece al trabajador y le encarece al patrono. Lo pueden hacer a su antojo. Una decisión de 9 personas en un país de 5.100.000 habitantes, 9 personas que no tienen ningún tipo de representación. Si los jueces constitucionales de este país tuvieran los pantalones bien amarrados, y si no estuvieran, muchos de ellos, no todos, algunos de ellos, solo para defender sus propios privilegios, hace rato hubieran declarado inconstitucional este mecanismo de financiamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. Muy bien, la Caja Costarricense del Seguro Social es todo un gran tema, claramente. Vamos a otro. Gladys López dice, de llegar a la presidencia, ¿qué acciones tomaría para reactivar la economía? Eso es para 5 programas, pero podés tratar de resumir bastante. Voy a dar un par de ejemplos. Yo creo que a ver, en Costa Rica necesitamos empezar a pensar de una manera diferente, empezar a pensar afuera de la caja, no seguir con las soluciones cajoneras de toda la vida. Entonces,
Voy a hablar de una propuesta que estamos desarrollando en el Partido Liberal Progresista, un par de propuestas que estamos desarrollando. En las próximas semanas daremos a conocer un menú bastante más amplio. Tenemos en el país un déficit habitacional de aproximadamente 30,000 viviendas y tenemos también un montón de dinero parqueado en inversiones de largo plazo en el ROP, el régimen, el régimen obligatorio de pensiones complementarias. Perfectamente podríamos permitir a los trabajadores cotizantes del ROP utilizar el dinero del ROP como para pagar la prima de la vivienda o por lo menos como colateral para garantizar el pago de la prima de la vivienda, porque la prima de la vivienda es el principal obstáculo que enfrentan las personas para la compra de una casa. Yo que estuve en ese negocio, en eso inmobiliario, las personas llegan y tienen el ingreso suficiente para obtener el crédito, pero no tienen los ahorros necesarios para pagar esa prima del 20 o 30% del valor de la casa. Es decir, bueno, ese pago el inicial. ahorro lo tienen, el ahorro lo tienen, pero está en el ROP. Y entonces hemos hecho el cálculo de que si tan solo el 5% de los recursos que las operadoras de pensiones del ROP tienen en bonos de Hacienda, ojo, que no es de todas las inversiones del ROP, es de lo que tienen en bonos del Estado, en bonos de Hacienda. Si solo el 5% de eso se utiliza para vivienda primaria para las personas, estamos hablando de un poco más de 200,000 millones de colones. Como los bancos financian el 80%, asumimos que la prima es del 20%, entonces esos 200,000 millones de colones que se liberan generarían 800,000 millones de colones de crédito por parte de los bancos. Estamos hablando de 1,000 millones de colones, de 1,000,000 de millones de colones en compra de vivienda que dinamizaría el sector construcción. Esta propuesta generaría aproximadamente 27,000 empleos, la mitad de ellos, 14,000 en construcción, y la mayoría de los demás empleos en algunos de los sectores que han sido más golpeados por la pandemia, excepto el turismo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, pero el comercio, la minería, que ahí tienen que ver las canteras de donde se extraen los materiales de construcción, entonces el comercio, la minería y el transporte, ¿verdad? Entonces, el impacto que esto tiene sobre el PIB lo estamos estimando en 2.44%, o sea, un crecimiento de 2.44% del PIB, y ese crecimiento de 2.44% del PIB genera 261,000 millones de colones de nueva recaudación, sin subir los impuestos. Y eso es un 0,72% del PIB. O sea que ahí tenemos una medida que es de reactivación económica que reduce el déficit habitacional a la mitad, ojo, calculando que solo el 5% de esos fondos se utilicen para este propósito, ¿verdad? Reduce el déficit habitacional a la mitad, genera crecimiento económico, genera 27,000 empleos y genera recaudación por casi 3/4 partes de un punto porcentual. Así que ahí hay una propuesta muy específica que estamos terminando de detallar. Hay otra propuesta en la que estamos trabajando para un mecanismo diferente de financiamiento de la construcción de la obra pública, donde se permita que los tenedores de títulos de la deuda interna, que son básicamente operadoras de pensiones, el IBM, los bancos comerciales del Estado, el INS, etcétera, que ellos puedan comprar los nuevos proyectos que se construyen. Una vez que están construidos, compran el proyecto y lo pagan con bonos de la deuda. Y entonces se disminuye el monto de la deuda. O sea, básicamente devolverle al gobierno los títulos de la deuda que tienen en ese momento, ¿verdad? Entonces se disminuye la deuda. El gobierno, en vez de tener que endeudarse para poder construir estos proyectos, disminuye el monto de la deuda. Al disminuir el monto de la deuda, disminuye el pago de los intereses y simultáneamente generamos un mecanismo mediante el cual
se permite o se facilita dinamizar la construcción de obra pública, lo cual genera muchísimo empleo, lo cual dinamiza la economía, lo cual nuevamente genera mayor recaudación, pero además la inversión en obra pública es una inversión que a mediano y largo plazo potencia el crecimiento económico del país. Así que bueno, ahí dejo un par de propuestas específicas para que no me digan que hablo de generalidades. Estas son propuestas que estamos trabajando en el Partido Liberal Progresista, que estamos terminando de afinarlas, de hacer las corridas de los modelos para poder determinar exactamente cuál es el impacto. Algunas de ellas requieren reformas legales, otras simple y sencillamente ser un poco más creativo y hacer las cosas de una manera diferente, pero hay muchísimo que se puede hacer para poner esta economía a crecer. Seguir pensando como piensan las autoridades actuales, de que si anuncian un programa de crédito, la gente va a ir corriendo a los bancos a pedir dinero, bueno, ya nos hemos dado cuenta de que no hay confianza, no hay condiciones. Cuando uno perdió el empleo, no es sujeto de crédito. Cuando las empresas han dejado de vender porque, ya sea porque se les ordenó cerrar por la pandemia o porque producto de la pandemia han disminuido sus ventas, tampoco son sujetos de crédito, ¿verdad? Y entonces, por eso los programas del gobierno, los programas pensados digamos, en clave tradicional, han fracasado. Y por eso es necesario pensar afuera de la caja y hacer propuestas diferentes. Muy bien, dos propuestas muy, muy concretas. Por ahí pregunta Luis Diego Carballo, ¿piensa optar por una candidatura tanto al Ejecutivo como al Legislativo? ¿Una doble candidatura, Eli? Bueno, la primera pregunta hoy fue si hay posibilidad de una coalición y si la hay, sería muy presuntuoso de mi parte hablar de qué posición ocuparía yo en esa coalición. Ciertamente una coalición donde hay varios partidos políticos, habrá que encontrar un mecanismo de elección del candidato presidencial y de los candidatos a diputados. Si no se diera por algún motivo esa coalición y el Partido Liberal Progresista tuviera que participar solo, digamos, en las elecciones, entonces sí, hay una alta probabilidad de que me interese participar con la doble postulación. Que lo decidirá la Asamblea del partido, pero bueno, Al con final de tu, cuentas le corresponde a la Asamblea Nacional del Partido autorizarlo o no, pero con ¿verdad? tu intencionalidad ya, que ya has dicho. Em, Ciertamente también puede haber una coalición a la presidencia y no a la Asamblea, También es una ¿verdad? posibilidad. Ujú. Yo creo que no es lo ideal. Yo creo que Es difícil ese una quiebre de voto. coalición para la presidencia necesita también armar una fracción legislativa sólida, cohesionada, coherente, que trabaje por un mismo objetivo. Si hay 3 o 4 partidos en una coalición, entonces al final de cuentas se pierden un montón de votos, porque puede ser que un partido logró 2 diputados y le sobraron unos votos, pero esos votos no se van a sumar a los votos que le sobraron al siguiente partido que sacó Ujú, 3 diputados, pero también le sobraron votos. ujú. Si van todos en conjunto, entonces hay una mayor probabilidad de sacar más diputados que si van los 2, 3 o 4 partidos por separado. Claro. También está Alberto Gutiérrez en sintonía y dice que a partir de los resultados de las mesas de trabajo, supongo que del diálogo que se está produciendo o se produjo, ve opciones para evitar un escenario económico negativo. Bueno, el escenario económico negativo ya no lo evitamos porque ya estamos inmersos Estamos en él, sobre él. pero entiendo la pregunta y me imagino que está apuntando a que si los resultados de la mesa de diálogo son suficientes para evitar el colapso total de la Ujú. economía. No son suficientes. Para empezar, el déficit primario, que es básicamente la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno, excluyendo el pago de intereses, ¿verdad? El déficit primario de Costa Rica anda en el orden del 4%, 4,5%. Eh, el Fondo Monetario Internacional le había señalado a Costa Rica, incluso antes de la pandemia,
que necesitaba pegarle una voltereta completa a sus finanzas públicas y que al cabo de 3 o 4 años deberíamos de pasar de tener un déficit primario a tener un superávit de por lo menos 2 puntos porcentuales del PIB, para con ese superávit generar los recursos para empezar a disminuir la deuda, para pagar deuda y poder disminuirla. En aquel momento el déficit primario era menor, ¿verdad? Ahora el déficit primario es mayor, producto de los gastos adicionales de la pandemia y de la caída de ingresos del gobierno durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, en aquel momento se hablaba de que un ajuste de 3 o 3,5 puntos porcentuales era suficiente. Hoy necesitamos un ajuste de por lo menos 5 a 6 puntos porcentuales del PIB. Entonces, empezando por ahí, la meta de la mesa de diálogo establecida por el presidente de la República era un 2,5%, que era a todas luces insuficiente. No se logró el 2,5%, se logró un 2,2%, y de ese 2,2%, la enorme mayoría son cosas que ya estaban negociadas desde antes, no son realmente producto de la mesa de diálogo. La semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó la ley Pagar, por ejemplo. Bueno, la mesa de diálogo puso la ley Pagar como uno de sus logros. Desde hace varias semanas, la Asamblea Legislativa, la oposición, le había exigido al gobierno presentar un recorte de 150,000 millones de colones en el presupuesto del próximo año. El gobierno se había comprometido a hacerlo, no lo habían hecho. Bueno, hoy aparentemente ya se aprobó ese recorte, no tiene nada que ver con la mesa de diálogo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo de la mesa de diálogo yo lo veo como un paso en la dirección positiva. Creo que para el país es importante tener este tipo de diálogos, pero también uno tiene, como gobernante, tiene que saber cuándo es el momento del diálogo. Costa Rica hoy está en el momento de actuar, en el momento de tomar decisiones y actuar. Es tiempo de valientes, y los valientes no se refugian en un diálogo que no va a producir los resultados necesarios, porque por el propio diseño del diálogo, donde participan 70 sectores y todos tienen derecho a vetar cualquier cosa, era evidente que de ahí no iba a salir ninguna reforma estructural, no iba a salir ninguna reforma profunda. Los sindicatos iban a bloquear cualquier intento de eliminación de pluses salariales, por ejemplo. Algunos sectores del sector privado, no todo el sector privado, pero algunos sectores iban a bloquear cualquier intento, por ejemplo, de eliminar el proteccionismo arancelario, los esquemas monopólicos u oligopólicos que encarecen el costo de la vida en Costa Rica. Las cooperativas iban a bloquear la posibilidad de cobrarle impuesto de la renta a las cooperativas. Entonces, al final de cuentas, no salió nada sustancial de esa mesa de diálogo. Insisto, un paso en la dirección correcta, porque cualquier ajuste es bienvenido, pero absolutamente insuficiente. Insuficiente, claro, que vos ya habías dicho también que no se puede hacer un zarpazo de 5 o 6 puntos de un solo, ¿verdad? Que todo va a tener que ser escalonado para ir caminando hacia reducir un poco, pues, toda esa brecha, el déficit y la situación en la que estamos, ¿no? Hay que hacerlo escalonado de todas maneras. Y este es un 2.2 que estás diciendo, bueno, que ha dicho la mesa de diálogo, se ha analizado que va en la dirección correcta, como has dicho. Una pregunta más. Las empresas de base, dice Víctor, las empresas de base asociativa y las cooperativas generan más democratización económica y distribución de la riqueza. Una pregunta casi filosófica. Para ser franco, yo no conozco ningún estudio que determine que eso es así. Y cualquier estudio que vaya a tratar de determinar el nivel de generación de riqueza de las empresas, digamos, de las cooperativas, básicamente, que son las de base asociativa, tendría que tomar en consideración la enorme inversión que tiene que hacer el Estado constantemente para apuntalar a muchas de estas empresas que resultan en portentosos fracasos económicos, ¿verdad? No me refiero a las cooperativas más grandes y exitosas como
como la cooperativa Dos Pinos o Coopesa o las cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad? Que son empresas autosuficientes, bastante eficientes, bastante exitosas, ¿verdad? Y que tienen tamaño de empresa de cualquier otra naturaleza. O sea, la cooperativa Dos Pinos tiene una facturación de más de $1.000 millones al año. Las cooperativas de ahorro y crédito, digamos, hay alguna cooperativa de ahorro y crédito que es más grande que la mayoría de los bancos privados del país, ¿verdad? Y entonces están compitiendo en mercados donde sus competidores juegan con otras reglas completamente diferentes. Sus competidores sí tienen que pagar impuestos que ellos no pagan. Entonces, no hay que satanizar el concepto de las empresas de carácter asociativo. Yo creo que dentro de la libertad de elección de las personas, uno tiene que tener precisamente la libertad de decidir si organiza su empresa como sociedad anónima, si se asocia con 25 vecinos y crean una cooperativa, etcétera, pero la forma legal de organización de la empresa no debería hacer una diferencia en el trato fiscal de estas empresas. No importa si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada, no importa si es una cooperativa, si es una corporación, no importa si cotiza en bolsa o no cotiza en bolsa. Lo que debería de determinar el nivel de contribución de las empresas es su nivel de ventas y utilidades. Y entonces ahí podemos comparar chayotes con chayotes, ¿verdad? Pero volviendo a la pregunta, yo no conozco ningún estudio que determine que estas empresas son más generadoras de riqueza o son más generadoras de democratización. Lo cierto es que si usted ve la Dos Pinos, por ejemplo, que es un caso de éxito, la Dos Pinos no es una cooperativa de pequeñitos, ¿verdad? Es una cooperativa donde para entrar usted tiene que comprar digamos, un paquete accionario, no le llaman así, ¿verdad? Pero tiene que comprar un paquete accionario que cuesta algo así como 6 millones de colones y eso le permite aportar la leche que producen 2 vacas y media. Y entonces no es cualquier productor pequeño el que está asociado a la Dos Pinos, ¿verdad? Y las cooperativas de productores independientes, pequeñitos y qué sé yo, usualmente no son rentables y entonces constantemente en la Asamblea Legislativa están aprobando condonaciones de deudas, fondos o corporaciones que les prestan dinero y esos dineros nunca se repagan y entonces si vamos a medir el aporte de estas empresas también hay que medir el drenaje de recursos públicos que provocan. Muy bien. Sobre las cooperativas, era eso. Ya estamos a punto de terminar y tengo 2 preguntas. Entonces vamos a ver. ¿Le parece que otros puestos también deberían ser de elección popular? O sea, más allá de la Asamblea Legislativa y la presidencia y en las municipalidades, como por ejemplo el defensor o defensora de los habitantes. Bueno, para ser franco, y voy a responder con absoluta franqueza, no es un tema al que le haya dedicado pensamiento como para poder dar una respuesta definitiva, es algo que tendría que estudiar. Hay algunos de estos puestos, politizarlos no tendría ningún sentido. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, por ejemplo, politizarla no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero ciertamente hay que hacer que sean más, digamos, que tengan un mayor deber de rendición de cuentas a la ciudadanía. Y no me refiero a la Contraloría, que en general rinde bastantes cuentas, pero sí a la Defensoría de los Habitantes, que al final de cuentas de ahí es como una isla ahí muy rara que cuesta entender y que además a la ciudadanía le cuesta entender cuál es el valor agregado de tener a la Defensoría de los Habitantes. Y la última pregunta, a ver si nos da 1 minuto o 2. La futura secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha indicado que una de las propuestas para la recuperación económica en Estados Unidos sería aumentar el gasto público.
Lo dijo así, ayer lo decíamos en las noticias de aquí. ¿Por qué esta visión tan diferente del abordaje, digamos, que hay en Costa Rica, te parece? Aunque supongo yo que eso no es, bueno, que tiene que ver con inversión de infraestructura o inversión pública, digamos. Bueno, lo primero es que la pregunta habría que hacérsela a Janet Yellen, pero a ver, ciertamente hay diferencias enormes entre un país y otro. Si bien Estados Unidos es un país que durante muchos años ha manejado déficits fiscales muy importantes, Estados Unidos todavía es un país que si acude a los mercados internacionales, genera confianza. Y entonces y no solo los mercados internacionales, al propio mercado doméstico de Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, ¿verdad? Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene la posibilidad de financiar gasto deficitario a un costo razonable. Costa Rica hoy, si necesita salir a colocar, lo hace al 9 o 10%. Hoy precisamente veíamos el ejemplo de Perú. Ojo de lo que estamos hablando, Fernando. Perú, uno de los países que peor manejó la pandemia. Perú, un país que ha tenido 3 presidentes en las últimas 2 semanas, hoy sale a hacer una colocación en el mercado internacional y lo hace a tasas de 2%, menos de 2%, en los plazos de 10 a 30 años, logra hacer una colocación, Fernando, a 100 años plazo a una tasa de interés del 3,31, si no me equivoco, 3,3%, a 100 años plazo. ¿Por qué? Porque dentro del desorden político que se tiene Perú, las finanzas públicas las han manejado con muchísima responsabilidad. Y eso lo reconocen los mercados. Entonces, no quiero decir que Estados Unidos sea un país que ha manejado las finanzas públicas con responsabilidad, porque yo creo lo contrario, pero los mercados todavía depositan confianza en Estados Unidos. Y entonces, ellos pueden darse el lujo de aplicar una filosofía keynesiana de incrementar el gasto con la esperanza de que eso dinamice la economía. En Costa Rica, incrementar el gasto público en estos momentos, en primer lugar, estruja al sector privado, con lo cual mata crecimiento económico, pero segundo, ahoga por completo las finanzas del Estado. Así que por donde se le quiera ver, es una política perdedora. Muy bien, eso era con respecto a la inversión pública en Estados Unidos que se anuncia, según dicen, en la próxima administración. Muchas gracias, Eli, por esta hora casi llena de respuestas y de ideas. Gracias a vos, Fernando, y gracias al público, sobre todo, por las preguntas. Bueno. La verdad que han tirado preguntas. Yo siempre digo lo mismo, pero es que de verdad me parece que han tirado preguntas muy interesantes y muy buenas, y les agradezco la oportunidad de poder responderlas. Sí, y me gusta esa obligación de estar como en todas, ¿no? Para responder. Muchas gracias, Eli. A vos. Pura vida, gente. Estamos llegando ya al final, entonces, Eli Feinzag en su día martes, y bueno, los esperamos obviamente mañana a las 5. Sin Alberto Padilla todavía, ya se reintegrará el jueves. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima edición.